Bienvenidos a la segunda temporada de Involucrados Podcast y hoy estamos en nuestro primer episodio y quiero aprovechar para darle la bienvenida también a nuestra nueva integrante a este team. Bienvenida, Katy. Un aplauso, por favor, para ella. Sí, qué chivo. No, la verdad es que está súper genial. Qué emoción. Sí. Yo desbordo euforia ahorita. Muchas gracias, la verdad, por la invitación y como decían por ahí, felices de estar contentos de estar aquí y como siempre en buena compañía con nuestro querido amigo, hermano, pastor, mentor, ¿qué más podríamos decir? Pero aquí está el hermano formador, Melqui. educador. Con el hermano Melqui gustazo, Cornejo del estar con distrito ustedes. número 6. Gracias por estar acá. En serio que ya tenía ganas de que estuviera aquí. No, hombre, qué bueno y gracias por tomarme en cuenta. Siempre estar acá es un desafío para mí, pero esperamos que la plática que vamos a tener hoy la disfrutemos todos y espero ser de ayuda, ¿verdad? Bueno, todos vamos a ayudar aquí, pero un gusto estar aquí. Bueno, la pregunta es, ¿y cuál es el tema de hoy para este día? Katy, ¿vos sabes cuál es el tema para hoy? Está intenso, la verdad. Uno lo puede escuchar sencillo, pero honestamente tiene un trasfondo que ahorita lo vamos a sacar. El mejor culto juvenil. El mejor culto juvenil, ¿cuál ha sido ese mejor culto? Definamos qué entendemos por culto mejor, pastor. Culto juvenil, vean. Siempre, bueno, en el lenguaje tradicional evangélico la palabra culto, que alguien no sepa a qué nos referimos es bien complicado, Sí. pero realmente culto significa, o lo vamos a tomar nosotros en esta plática, como ese espacio de adoración a Dios en todos los sentidos, ¿verdad? Porque adoramos a Dios no solo cuando cantamos, sino también cuando ponemos atención a su palabra, ahí recibimos también la enseñanza y el culto tiene un propósito más allá de tener una agenda religiosa. Esto es bien importante porque cultos, el domingo, ¿qué se entiende? Para alguien evangélico, hay que ir a la iglesia, en la mañana, en la tarde, o la hora que toca. Entonces, pero yo siempre he tenido la idea, bueno, no la idea, siempre he tenido la concepción de que el culto debe ir más allá de la misma dinámica religiosa que se establece. El culto nos deja más, nos deja para la vida diaria, el culto nos prepara, nos llena, el Señor nos llena a través del servicio, porque es culto o servicio, ¿verdad? Así lo vamos a manejar para que se entienda durante la plática, pero va más allá de esa hora y media, sino que los elementos que tenemos ahí nos van a servir a nosotros para toda la vida en sí. Así que eso vamos a entender por culto y por servicio hoy, y nos vamos a enfocar a los jóvenes, que es lo más interesante, ¿verdad? Sí. El mejor culto de jóvenes. Yo recuerdo que, bueno, antes anhelábamos los cultos de jóvenes. ¿Hace cuánto? Hace un poquito, hace un par de... O sea que antes no hacían cultos de jóvenes. No, antes que se diera el paso oficial a las células juveniles, me recuerdo que íbamos a las células familiares, ¿verdad? Que a veces se dice células de adultos, pero son familiares. Y a veces las temáticas como que no eran, yo lo digo por mi propia experiencia, digo, no nos sentíamos. Entonces íbamos a las infantiles. Y en las infantiles ya nos daba pena cantar El oso subió a la montaña. Entonces, ¿cuál era nuestro espacio? Entonces, ahí surgieron las primeras células juveniles clandestinas en el sentido no de ilegalidad, sino que no había oficialmente una guía de jóvenes como la tenemos hoy. Entonces, hacíamos de todo para atraer a los jóvenes. Yo me recuerdo que poníamos películas, hay títulos de películas tan famosos que quien no ha pasado por Cicatrices. eso... Sí, correcto. Cicatrices. Punto y aparte. Y ese era juvenil la sí, porque, película, bueno, realmente cuando uno lo ve, hace una concientización bastante buena, la verdad, para la época. No, y era bien común, yo me recuerdo que a mi papá le gustaba mucho hacer esas famosas campañas, pero de jóvenes, y en la noche poner un gran peliculón. Un telón y toda la una gente película. bien concentrada. Y fíjese que eso llama la atención porque me recuerdo que una vez que en un parqueo pusieron fue un supervisor, me recuerdo que tuvo la idea, puso el telón, una sábana era, creo que hasta flores tenía. Una cobija. Una cobija ahí grande. Y se proyectó una que para mí, se la recomiendo por si no la han visto, es viejita la película, pero es la de la cruz y el puñal. No. El rap. Esa es otra clásica, pero cuando yo vi eso, entonces todos los jóvenes con los que íbamos, los del pasaje,
De primero llegamos a molestar, honestamente, llegamos a molestar, a ver qué se hacía, a ver a quién veíamos, pero ya cuando proyectaron la película y empezamos a poner atención, descubrimos el mensaje que había tras eso, ¿verdad? Entonces, esas eran las fórmulas que traíamos, pero luego se activa el sistema celular y con eso la oportunidad de recibir del Señor y comenzaron los cultos juveniles. Así que sería para mí, ese espacio para los jóvenes es muy importante y tiene características que deben ser muy bien enmarcadas, un servicio juvenil. Y ahora que usted menciona eso de que lo que hacía como atractivo a los jóvenes, a los adolescentes y todo eso, ¿verdad? Hay algo que caracteriza a los cultos juveniles de acá. O sea, a veces la decoración, que si el grupo de alabanza trae luces o no trae luces, que cambian el color, el tema, que la decoración hasta de los buses, la alabanza, o sea, son cosas que realmente hace atractivo de una u otra forma el culto, ¿verdad? El culto de jóvenes. Pero ¿cómo deberían de ser nuestros cultos o cómo se han imaginado? La idea, pastor. ¿Alguna vez se ha hecho la idea de cómo debería de ser un culto? Un culto juvenil. De nuestra culto juvenil iglesia. De nuestros sueños. Es bien difícil la pregunta porque yo le decía fuera de cámaras que hoy sí en curva, me agarran en curva, porque realmente al tratar de idealizar un culto yo me pongo a pensar y creo que lo esencial es que conecte con la juventud. Los elementos que se ocupen logren conectar y no es tan fácil, no es tan fácil pastorear juventud porque a veces las personas lo toman a la ligera y dicen, los jóvenes, pero los jóvenes tenemos preadolescentes, adolescentes, tenemos jóvenes adultos, entonces, y todos ellos se reúnen en un solo servicio esperando de Dios. Y los chavorrucos. Y los chavorrucos. Sí, entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos ellos se sientan cómodos en ese espacio? Entonces, para mí un culto ideal sería aquel que logra atrapar a todos todas las edades sin dejar de lado la integridad de las mismas y que conecta a través de una alabanza, que tenga un sentido de adoración, porque la adoración es más que música, pero, y se lo digo por experiencia, creo que lo que más debe atrapar a la juventud, y para mí el culto ideal es aquel donde la enseñanza no solo conecta, sino que desafía a los jóvenes, porque yo recuerdo en mis experiencias de joven, se escucha raro, ¿verdad? Yo siento raro decir así. Es un pastor joven. Sí, gracias. Sí. Te veo la risa, te veo la... No sé si creerte, pero... Por la alegría que usted nos desborda en estos momentos, sí. Pero yo me recuerdo... Gracias por las palabras de consuelo. Yo me recuerdo que un servicio juvenil que yo no olvido hasta la fecha fue uno donde se nos habló del propósito de vida. Entonces, cómo distinguir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hoy, sirviendo en el privilegio que Dios me da, en el llamado que Dios ha hecho a mi vida, veo cuánta necesidad sigue habiendo en ese tema del propósito de vida. Obviamente no es el tema de hoy, pero yo me recuerdo que el pastor en esa ocasión habló tan claro y a través de la palabra nos enseñó cómo es importante que nosotros tengamos un proyecto de vida. Entonces, para ese momento, sí, yo era un adolescente, pero yo me di cuenta que no tenía proyecto de vida. No sabía para dónde iba usted. Y a la edad que yo tenía, que eran como 16, 17 años, yo me preguntaba, yo había recibido al Señor a los 8 años, ¿verdad? Pero ya al momento de llegar a la preadolescencia, yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? Tengo esto, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Y recuerdo que ese servicio juvenil para mí fue de mucho impacto porque eso marcó un antes y un después en lo que se refiere a mi vida. Y comencé a cuestionar, porque el cuestionamiento es un principio básico, ¿verdad? Para el conocimiento. Comencé a cuestionarme. A mí mismo, en primer lugar, mí mismo. O sea, ese fue como el espacio que más le impactó. Me impactó la enseñanza. No lo olvidé, no lo olvido hasta hoy, como no olvido otras enseñanzas de los servicios juveniles. Entonces, podemos nosotros ser, porque la creatividad es importante, uno debe ser creativo. Queremos atraer a la juventud, hay que entender a la juventud, que no es la misma de los años 80. Sí. No es la misma de los 90. Hoy estamos ante una juventud diferente, más informada, con más acceso a todo.
Yo me recuerdo que en mi época los sábados era levantarse temprano para ver muñequitos en la mañana. Hoy ya eso ya no existe. ¿Verdad? Hoy No. todo está en los dispositivos. La juventud tiene acceso a los Hoy dispositivos. no se levantan temprano y se desvelan y se... Entonces sí, correcto. Yo siempre he creído que hay que ser estratégicos. Que está bien que nosotros vayamos buscando la forma de llamar la atención, pero tampoco desviarnos de lo importante, porque ¿qué es lo que queremos causar en la juventud? De fondo, ¿qué es lo que pretende el servicio de jóvenes? ¿Qué es lo que pretende el culto de jóvenes? ¿Cubrir solo una agenda de una vez al mes o de una vez a la semana? No, pretende tratar de llegar, de conectar y de desafiar, que es una palabra que creo que ya la había usado, pero para mí es importante. Entonces, desafiar a la juventud. Entonces, pienso que cuando los elementos que ocupemos, ya sea una decoración, porque si me preguntan de decoración, recuerdo unas muy buenas que no sé cómo hicieron para decorar, por ejemplo, ya refiriéndonos al culto juvenil de nuestra misión, pero todo eso colabora con algo central, todo eso es parte de, incluso la alabanza, ¿ve? Y para mí entonces ahí surge el tema de la enseñanza, que es en lo personal lo que más me ha impactado. No, y es que la verdad eso de sentirnos desafiados, creo que eso es lo que más busca un joven hoy en día, al menos en lo personal yo puedo decir eso, y también, bueno, pues me relaciono ahí con los chicos de Club Victoriosos y creo que es lo que la mayoría busca, tener un reto, un desafío en la vida y pues a partir de ahí comenzar a hacer algo diferente, algo nuevo, y cómo Dios influye en todas esas cosas, porque a veces, o sea, nos encontramos con retos y desafíos afuera de... pero en la iglesia no nos están desafiando. Entonces quiero preguntar, y ya nos contaba la experiencia aquí el hermano Melqui, Marvin, ¿te has sentido vos desafiado alguna vez con alguna enseñanza? Yo recuerdo una vez que fui como invitado al distrito del pastor Melqui a un campamento juvenil y recuerdo que en ese momento el pastor que llevaron, la prédica, que por cierto se extendió porque o sea, me impactó tanto a mí con solo ver a toda la gente bien concentrada. Nadie se estaba ni parando para ir al baño, ni para ir a tomar agua. Y a mí me dio curiosidad. Llegué a ver, ajá, yo, ¿qué está pasando? Quizás están regalando algo, ¿va? Porque todos así, ajá. Y cuando yo voy y veo al predicador y él estaba con un mensaje sumamente claro, explícito. No se había ido por los bordes, y el mensaje estaba enfocado a las pasiones juveniles, ¿verdad? Y era una situación que hasta a mí me impactó, pues yo casi pasaba al frente a reconciliarme, y eso que solo llegué a husmear, porque a mí me llamó la atención qué pasaba ahí. Pero cuando yo escuché esa prédica, pastor, me pareció sumamente importante y yo dije, wow, ¿por qué no pasa esto en el auditorium de la iglesia? ¿Por qué tenemos que esperar un momento en específico o algo bien aislado para poder hablar explícitamente de ciertos temas? Tocas un punto bien importante, porque si estamos llegando a ese enfoque de la enseñanza, de la importancia de la enseñanza, ¿qué tipo de enseñanza necesitan los jóvenes? O las personas. Pues las personas necesitan una enseñanza basada en la palabra de Dios. Y ojo con esto, porque se escucha muy común, se escucha muy, ¡ay, sí, quién no sabe! Pero el detalle es que no todas las enseñanzas, a veces se corre el peligro de poder ir a vertir ideas personales, prejuicios personales, incluso en contra de la juventud de hoy, y ocupar la palabra solo como un pretexto. Es decir, solo leí un versículo, no toqué nada del versículo y empecé a hablar todo lo que un desahogo completo. O se convierte en terapia de consejería. Que a veces no conecta, y sobre todo lo que se dice no está basado en la Escritura. Esto es bien delicado. Y yo sé que muchos aquí ya están así como, uy, qué fuerte. Pero es la verdad, es la verdad. Decía... creo que sí, lo escuché del pastor Miguel Núñez, que es muy conocido. Escuchaba que él en una conferencia que dio aquí en El Salvador decía que en Latinoamérica, enfocándose en Centroamérica, la percepción de él es que había mucha predicación, pero poca palabra de Dios. Entonces yo me quedé, no, ¿cómo así? ¿Cómo es que predican y no con la palabra? Y entonces entendí que muchas de las cosas que se pueden decir frente a las personas, ya sea en un servicio general o en un servicio juvenil, pueden o no estar basadas en la Escritura. Entonces, las enseñanzas para nuestros jóvenes deben tener un fuerte fundamento bíblico.
Entonces no, a veces yo, por ejemplo, y aquí abro mi corazón en este Ok, podcast, sí. pero yo, por ejemplo, antes decía, yo Confesiones, creo que podcast. lo mejor es ser chistoso con los jóvenes, porque si no, no se capta la atención. No, error. Hay personas que tienen gracia, no lo vamos a dejar, que naturalmente son así. Porque ¿qué pasa cuando un predicador trata de ser gracioso y no lo es? Entonces es como que... Sí, ¿verdad? por Es como- compromiso uno. Entonces Sí. una risa así como cuando te hacen una fiesta sorpresa y te cantan feliz cumpleaños. Ajá, y uno Esa como- sonrisa exactamente pone uno cuando... Entonces, pero uno, o sea, Dios ha levantado diferentes predicadores, pueden ser muy serios, pueden ser distintas personalidades y a todas Dios las puede usar con los jóvenes. Fíjense que pastorear juventud es algo que no se debe tomar a la ligera, o predicarle a los jóvenes o tratar de enseñarle a los jóvenes, porque, bueno, y se lo digo por experiencia nuevamente, es algo que yo personalmente creo, es donde uno sale de la zona de confort, porque ya no somos, bueno, ya no soy un joven, un preadolescente, ir a hablar con ellos, que ahora tienen mucho más acceso a otras cosas, a veces de repente lo hacen sentir más viejo a uno, ¿verdad? Pero dice, ¿ya vio tal meme? ¿Y cuál meme? ¿Cuál? ¿Cuál? O ¿verdad? el TikTok. No es que no dicen sepa que es ahora. un meme, tampoco Sí, estoy no, tan... claro, sí, Ajá. sí. Pero dice, y tal cosa, ay, Vi el TikTok de no, tal no, no. cosa. Entonces, su lenguaje parece ser otro, su lenguaje parece ser otro. Entonces, enseñar a la juventud es un desafío y todos aquellos que escuchan este espacio de la misión quizás de otras congregaciones que están luchando por pastorear a la juventud, hay que conectar con ellos, pero no es, eso no significa dejar de lado la esencia que para nosotros es la palabra de Dios, que nuestras enseñanzas estén enfocadas a responder a los problemas de la juventud de hoy. Ese es otro tema. Yo recuerdo, y no sé si ustedes lo han vivido, lo han experimentado, o si quieren que oremos por ustedes o por alguno de los de aquí del equipo, cuando es el tema del noviazgo. Ah, Todo Yo les viene. pregunto, cuando es el tema del noviazgo, ¿qué tipo de asistencia tenemos en un servicio juvenil? Porque yo la experiencia que he tenido es que cuando vamos a hablar de cómo encontrar el amor de tu vida, lleno. Lleno. y uno sí. se queda esperando cuáles son los 3 tips para encontrar el amor de tu Ajá, vida. sí, Y correcto. salen- Nunca lo dicen. Y salen Ajá. y ¿ahora qué? Ahora bien, ¿por qué es tan atractivo? encuentro? ¿Por qué es tan atractivo el tema? Por eso, porque responde a una necesidad propia de los jóvenes. Uno no puede venir desde una perspectiva así muy adulta, decir, claro, solo en eso piensan. Y, bueno, y los que hablan desde esa adultez, ¿verdad? ¿Acaso no pasaron por esa etapa? O sea, nunca se preguntaron, nunca se enamoraron, nunca se sintieron atraídos. Podemos decir O sea- que entonces la enseñanza, pastor, tiene que estar muy, desde la perspectiva ministerial, ¿no? Sí. Tiene que estar muy dada, digámoslo así, desde la experiencia, pero también desde la formación en la palabra de Dios que el predicador tiene. La formación, pero también la preocupación de lo que yo voy a decir o los temas que se van a formular tengan algo relevante para los jóvenes. Y ya O sea, que usted mencionaba, pastor, con respecto a lo de los temas, a veces hay chicos que vienen aquí y vienen a veces solamente porque pues no quieren estar en la casa. Pero a veces Así. el tema no es como que conecte del todo con ellos, o hay temáticas que quizás para unos pueda ser de interés, pero para otros no, lo que usted decía, o sea, el desafío de conectar con todas las edades que nosotros tenemos aquí en Iglesia LIM. Y la verdad es de que la consulta más que todo es cómo hacen para seleccionar esos temas. ¿Por qué escogen esos temas? ¿Quiénes escogen ¿Quién esos decide, temas? pastor, qué ¿Quién tema vamos a decide? dar en el próximo culto Sí. juvenil? O incluso hasta qué pastor ¿O va a en dar qué ese momento tema. hay un Muchas consenso? preguntas ahorita. Hay un consenso con la juventud de qué temas son los que están ahorita. Sí. Bueno, para serles honesto, no sé. No, para serles honesto, o sea, siéndoles muy honesto, creo que bueno, no creo, estoy seguro que el equipo de pastores de la juventud se reúne y de hecho, cada vez que yo he tenido la oportunidad de platicar con ellos, que para mí han sido mis mentores, yo recuerdo las capas de jóvenes, o sea, yo atento, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay una serie de temas que se van escogiendo de acuerdo a la reunión que tiene el equipo de pastores. Ojalá no me esté equivocando porque estoy también como que enlazando lo que Sí, yo no, sé, lo claro, que yo claro. sé.
Así que si me equivoco en algo, me disculpan. Pero en esas reuniones surgen los temas porque se reúnen precisamente con los representantes de jóvenes de cada una de las zonas y ellos dan su opinión. O sea, hay un espacio de escuchar a la juventud. Entonces se establece ahí los temas que se van a dar y pues ya lo que continúa pues elegir a la persona que va a compartir esos temas. Ahí siempre he tenido también esa duda, pastor. Yo normalmente desde mi experiencia, cuando yo me empecé a involucrar más de lleno dentro de la iglesia y buscaba siempre me ha gustado la manera en cómo a veces nuestro pastor general expone ciertos temas. Sin embargo, quizás ya es muy personal de la persona, pero quizás a veces yo espero que los demás pastores puedan tener la misma facilidad o visión o tal vez ser más directos con el mensaje. ¿Quién decide también entonces qué pastor va a dar el tema? Nuevamente, así, no, ya queda en el criterio de nuestros hermanos, que yo sé que Dios los usa y muy sabiamente ellos saben con quién pueden compartir un tema, porque, por ejemplo, han habido temas, estos últimos servicios juveniles, que yo vengo, me siento y, por ejemplo, he escuchado la perspectiva de un pastor, pero que también es psicólogo, por ejemplo. O sea, ya es diferente. Claro, o sea, sí. Entonces yo creo que los temas, cuando se tiene un equipo de pastores, porque hay un equipo de pastores muy amplio en nuestra misión, entonces nuestros hermanos, Dios los guía para poder escoger el perfil de aquella persona que puede a lo mejor aportar algo en ese tema. Entonces yo creo que esa es la mecánica que se utiliza. Ahí está la dirección de Dios con el equipo de pastores de la juventud y ellos pues al ver los temas pues escogen, ven los perfiles y así es como a lo mejor se distribuye. Pero ahí hay un tema que tocaste ahí bien importante, es el hecho de que ¿por qué? Los jóvenes se preguntan y los jóvenes son directos, es lo maravilloso de los jóvenes que de repente uno se baja del púlpito y dice, mire hermano, ¿y dónde sacó eso? O mire, Yo la experiencia he sido uno de los que cuando a mí algo no me ha gustado, se lo dijo. cuando se baja el pastor, yo lo agarro. Yo lo agarro y le pregunto, mire, ¿y usted por qué dijo esto? O me puede explicar porque yo lo comprendí así. Pero creo que es muy personal ya de cada quien el interés que pueda mostrar. Sí, y la confianza que se tenga, ¿verdad? Pero yo creo que es muy saludable ser retroalimentados. Sí. Es muy saludable y yo, por ejemplo, cuando yo recibo una retroalimentación, lo recibo con mucho respeto, ¿verdad? Y nunca yo digo algo como, no, yo sé lo que dije. No, uno ya al estar ahí, muchos nervios, así como hoy. Sí. Son muchos los nervios, hay muchas cosas que juegan, que se involucran en ese momento, ¿verdad? Entonces, lo único que uno pide es que Dios esté con uno, que el Espíritu Santo nos guíe para que aquello que se preparó, porque eso no quiere decir improvisación, sino que aquello que se preparó pueda conectar. Pero a lo que voy yo es que mencionabas algo muy importante, ¿por qué no todos predican igual? Porque son diferentes. Bueno, básicamente son diferentes personas, hay diferentes dones, no todos tienen el mismo estilo, ¿verdad? No todos desarrollan la misma forma, pero de todo se puede aprender. Realmente tenemos y esa es una riqueza que nosotros tenemos en nuestra misión, que tenemos diferentes perfiles de pastores y todos ellos tienen algo que aportar, quizás desde diferentes perspectivas o de diferentes maneras. Quizás hay unos que hacen un poco más de énfasis en los aspectos bíblicos o históricos, otros quizás no, pero se enfocan en la enseñanza práctica. Es decir, tenemos una diversidad que yo creo que podemos aprovechar, pero el consejo nunca está de más, que cada vez que nosotros, ya sea, y esto se extiende, ¿verdad? No solamente a pastores, sino a aquellos que supervisan jóvenes o son líderes de jóvenes, cuando vayamos nosotros a dirigirlos a la juventud, preparémonos, informémonos, preocupémonos para que lo que vayamos a decir desafíe a las personas. Entonces, como vos decías, ¿verdad? No, yo creo que debemos escuchar a la juventud. Si la juventud en algún momento dice, mire, yo siento que el mensaje está siendo muy acá, yo siento que solo nos regañan, yo siento que cada vez que hablan de jóvenes solo a destacar que somos rebeldes. Solo a meter miedo llegan, pastor. Solo a regañar. Algunos podrían decir podrían sentirse mal y decir, no, es que yo estoy, cuando es de jóvenes siempre es un regaño, yo no quiero que me regañen en la casa, me regañan aquí. Entonces, y a veces, o sea, uno no puede decir, tienen razón, o sea, hay varios puntos, ¿verdad?
Pero lo que sí claro. uno puede destacar es que los jóvenes ponen atención en lo que se está diciendo y entonces cuando algo a lo mejor no está teniendo el sentido, ellos lo saben. Así que cuando hablamos del servicio, creo que es muy importante que la enseñanza sea el centro de nuestros servicios juveniles. Y los que nos están escuchando y todos, a lo mejor algunos ya están compartiendo sus testimonios, que son textos así. Cabal, y si no lo han hecho, dejen su testimonio. ¿Sí? Ahí leemos, los testimonios de lo cuál ha leemos. sido el servicio. ¿Qué Y más? estoy seguro que más de alguno dirá, tal fecha, tal lugar, hasta saben quién predicó, tal mensaje impactó mi vida. ¿Por qué? Porque dentro el mejor, y esto yo lo digo como ya una especie de resumen, el mejor servicio juvenil es donde Dios se manifiesta a través de la adoración, pero principalmente a través de su palabra, porque es a través de la misma que Dios se revela a nosotros, nos dirige, nos guía y nos muestra el propósito que tiene para nosotros. Muchos jóvenes se preguntan, ¿y cuál es el propósito con mi vida? En la palabra de Dios lo podemos encontrar. Entonces, no es una fórmula mágica. ¿Cuántos capítulos tengo que leer para entender? No, es una relación que nosotros establecemos con Dios y una reflexión. A nosotros a veces tenemos bien arraigada una cultura bien literal, ¿verdad? De que pensamos que si nos aprendemos de memoria un montón de versículos, desconociendo sus contextos, eso ya es conocer algo de Biblia, no. O conocer a Dios. No, yo me recuerdo que también en una enseñanza de un servicio juvenil, el pastor dijo, cuando estén leyendo la Biblia y sientan que algo no entienden, quédense ahí, reflexionen, pregunten. Y si sienten que Dios les habló a través de esa historia, de ese versículo, o sea, no se preocupen por seguir al otro capítulo, deténganse y reflexionen. La palabra de Dios es el elemento principal y debería ser así de cada servicio juvenil. Yo creo, hermano, de que eso prácticamente, tanto para Marvin y para mí, ha sido una experiencia, una escuela, y de hecho yo ahorita aquí en mi mente anotando Ya, todo. sí. Algo así como que, anota eso, Patricio, anota eso. Ah, Pero creo que algo que sí podemos destacar prácticamente es de que todo es importante en un culto juvenil, Sí, todo. pero es muy esencial la enseñanza, la palabra de Dios, la exposición, como mencionaba usted, hermano, y también el responder a través de esa enseñanza, de esa palabra, a las necesidades del joven hoy en día. Creo yo de que hemos tenido un avance enorme y un cambio bastante radical de las enseñanzas que se daban hace un par de años a las que hemos tenido, lo que mencionaba el hermano, a las que hemos tenido hoy en estos meses, han marcado una diferencia increíble. Entonces creo que podríamos destacar todas esas cosas. Primero, ¿verdad?, de que la palabra sea desafiante, luego de que podamos responder a esa necesidad del joven, ¿verdad?, durante la predicación, durante la enseñanza y la exposición de la palabra, y pues principalmente el tratar de visualizar de que no estamos predicando a adultos, no estamos con ellos, sino de que estamos con los chicos. Es un ¿verdad? espacio diferente. Es un ¿verdad? espacio diferente. También creo que es importante hacer énfasis en ese otro elemento, que es el de la preparación de los que enseñan, ¿verdad? Y por supuesto la búsqueda de Dios, ¿verdad? Para que el que va a predicar pues no hable desde su yo pasional, sino pueda hablar desde la sabiduría que Dios da a través de su palabra, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos llegado al final de este primer episodio, ¿verdad? Intenso, yo no podemos sé decir. cómo te sentís vos, Yo me pero siento- yo aquí sí me siento poderoso ya. Sí, no como el meme del Sí. gatito que dice, uff, está potente. Sí, está potente, Está ¿verdad? potente. Pastor, ¿qué le pareció este espacio? De verdad que gracias. No sé qué más decirle porque... Interesante, la verdad, aprendí mucho. Tuve la oportunidad de compartir elementos que yo a lo mejor no había tenido en un espacio como este para decirlo, pero como decía, se tenía que decir y se dijo. Es decir, Ahí en la hay mesita. cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, hay que platicarlas, no hay que tener temor a discutir algunos temas y al contrario, todo para aprender. Así que para mí ha sido un verdadero gusto, he aprendido mucho y ojalá que las personas que han estado pendientes también lo hayan hecho igual. Así es. Bueno, Marvin, ¿qué Excelente. podemos decir? Bueno. Esto ha estado buenísimo. Bueno, no sé, yo creo que me voy satisfecho, de verdad. Gracias, Katy, gracias, Pastor Melky, gracias a todos los que nos están viendo. Y esperamos pues que sigan conectados porque faltan más episodios. Y pues nada, Katy, sos la nueva integrante, así que despedinos. Bueno, la verdad es que si consideran de que ese estuvo bueno, espérense a los demás que van a estar todavía mejor. Nada más les digo, no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente episodio de Involucrados Podcast. Nos vemos.